En Pasión por el Rayo Radio te ofrecemos toda la actualidad del Rayo Vallecano con las voces de los protagonistas. El mejor análisis de la jornada, las ruedas de prensa, las declaraciones de los jugadores, nuestra opinión. Y todo ello con el sello inconfundible de Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Vivimos el Rayo y lo vivimos contigo. Lunes 21 de abril, 9 de la noche, en clave de franja, en Pasión por el Rayo Radio. Arrancamos, bienvenidos. Lunes noche empieza el show. En clave de franja te espera ya. Noticias frescas te traerá. En Pasión por el Rayo Radio. Franja roja en el corazón. Cada semana vibrarás. Y entrevistas sin igual, historias de pasión. En clave de franja disfrutarás. Al Rayo Vallecano sentirás. Lunes a las 9 en directo. Pasión por el Rayo Radio. Desde Vallecas con rigor te contamos la verdad. Aquí no hay lugar para el rumor, solo orgullo y lealtad. La afición siempre presente está. En cada rincón se escuchará. Los lunes en directo nuestra voz se levantará. En clave de franja disfrutarás. Al Rayo Vallecano sentirás. Lunes a las 9 en directo. Pasión por el Rayo Radio. En clave de franja disfrutarás. Al Rayo Vallecano sentirás. Lunes a las 9 en directo. Pasión por el Rayo Radio. En clave de franja con Miguel Ángel Tejeda. Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Enclave de Franja, bienvenidos a Pasión por el Rayo Radio. Los saludos de Miguel Ángel Tejeda. Es un placer estar con vosotros este lunes 21 de abril del 2025. Se está acabando la temporada, pasan los partidos, pasan las semanas. Esperamos que el Rayo consiga la victoria y os mentiría si os dijese que me hubiese gustado llegar hoy a decir que el Rayo ha conseguido 3 puntos, que le ha ganado al Valencia, que está más cerca de Europa. Y como no he venido aquí a mentir, pues tengo que contaros que no, nada de eso ha pasado. ¿Que ya lo sabéis? Bueno, vamos a hablar de todo lo sucedido este fin de semana, de ese empate contra el Valencia, buen punto, y hay que valorarlo y seguramente espero que a final de temporada lo valoremos mucho más.
¿Por qué? Porque el Valencia venía en racha, porque era el segundo mejor equipo de la segunda vuelta en primera división, y eso ya es decir mucho. Y el Rayo, jugando regular en la primera parte, mucho mejor en la segunda, marcó en la primera y recibió el gol en la segunda. Bueno, una locura de partido. Lo analizaremos todo en el programa de esta noche. Hablaremos con Nacho Herrero, como siempre, tendremos la columna de opinión, escucharemos a los protagonistas y repasaremos los números de la jornada. Una jornada que llega a empujones con la siguiente, porque termina hoy y mañana empieza la siguiente. Y el jueves el Rayo juega en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Un no parar. Eso sí, el fin de semana descansamos porque los reyes del fútbol juegan la final de la Copa del Rey. Que la disfruten. Nosotros ya lo hemos hecho, ¿verdad que sí? Bueno, pues lo dicho, que en este lunes, en este 21 de abril, en este puente entre una jornada y otra, arrancamos el número 33 de la octava temporada de En Clave de Franja, el número 315 ya de estas ediciones del programa En Pasión por el Rayo Radio. Vamos con ello. El Rayo empató con el Valencia, que venía en racha. Marcó Tárrega en propia puerta para los vallecanos antes del descanso y Sadik empató a falta de un cuarto de hora. 1-1. El jueves, nuevo capítulo con la visita al Metropolitano de un Atlético de Madrid que el sábado cayó sorprendentemente ante la Unión Deportiva Las Palmas. La Liga ha publicado los horarios de las jornadas 35 y 36. El Rayo visitará el Gran Canaria el viernes 9 de mayo a las 9 de la noche y recibirá al Betis el jueves 15 de mayo a las 7 de la tarde en el Estadio de Vallecas. Y en clave de otros equipos, el femenino volvió a perder una semana más. El juvenil descansó. Mientras que el filial ganó el jueves a domicilio al Alcorcón B, afianzando sus opciones de playoff de ascenso. Estos siguen a lo suyo. Bueno, pues hechas las presentaciones, vamos a empezar con el contenido del programa de esta noche, este En Clave de Franja 33, como digo, de la temporada 8. Arrancamos. Por el Rayo Radio con Miguel Ángel Tejeda. Pues lo dicho, que Rayo y Valencia se repartieron los puntos en un partido con dos mitades muy diferentes, la primera del Valencia y la segunda de nuestro Rayo. Íñigo Pérez sorprendió incluyendo a Patesís en el centro de la zaga junto a Lejeune, dejando en el banquillo a Aridane y a Pelayo. Luego le escucharemos las razones de esta decisión. En el medio apostó por Gumbau y Óscar Valentín, con Pedro Díaz como enganche y Randy Enteca en punta.
Aunque la idea inicial era presionar y robar alto, la verdad es que el Valencia supo jugar el fútbol que propone el Rayo y salió con facilidad de las emboscadas de los vallecanos, plantándose con relativa facilidad en campo contrario. Hugo Duro tuvo en los primeros minutos la ocasión más clara de una primera mitad dominada por los valencianos que se atascaban en zona ofensiva. A mitad del primer tiempo el Rayo corrigió algunas acciones y poco a poco pudo entrar en juego hasta el punto de adelantarse en el marcador al filo del descanso tras un centro de Peter Pan Díaz para que intentara rematar Enteca, que tocó Tárrega con el hombro para hacer un autogol que llevaba el encuentro a una dimensión diferente. 1-0 al descanso cuando el Rayo lo había pasado regular. En la segunda mitad el equipo vallecano arrancó mejor, su presión fue más efectiva y con balón los de Íñigo Pérez mandaban en el partido. Sus acercamientos no fueron muy claros, pero el duelo parecía controlado hasta que Sadik, que había entrado en el segundo tiempo, aprovechó un envío al área para rematar al palo y recoger el rechace de una manera pues bastante extraña, pero efectiva, y terminó marcando a placer el 1-1. En el último cuarto de hora los dos equipos buscaron la victoria, pero el marcador ya no se movió y tanto Rayo como Valencia, lamentando no haber ganado, yo creo que celebraron un merecido y justo empate. Y a la conclusión del partido, como siempre, llegaba el turno de los entrenadores, de los técnicos, de los protagonistas de uno y otro equipo. Nosotros nos quedaremos, como siempre, con los jugadores del Rayo, pero vamos a escuchar, por deferencia también, las palabras, algunas de las declaraciones del técnico visitante de Carlos Corberán, este entrenador que ha resucitado a un Valencia que parecía pues abocado a irse a la segunda división. Vaya primera vuelta lamentable del conjunto Che y vaya segunda vuelta espectacular de este Valencia que no pudo más que pasar del empate ante el Rayo en el estadio de Vallecas. Por cierto, un estadio de Vallecas con una entrada bastante pobre para lo que es habitual. 11.300 espectadores en la peor entrada de la temporada. La Semana Santa hizo sus estragos, también la hora del partido a las 2 de la tarde, aunque eso es menos importante porque ya se ha jugado en otras ocasiones a esa hora. Bueno, vamos con lo importante, vamos con las declaraciones de los técnicos, empezando, como digo, por el entrenador visitante, por Carlos Corberán, que estaba muy satisfecho con el rendimiento de su equipo y reconocía que el punto pues era justo. Este es Corberán. Buenas a todos. La verdad que valoro muchísimo cada punto que consigue el equipo, sobre todo cuando va acompañado del esfuerzo, del compromiso, de la entrega necesaria para poder conseguirlo. Esto habla de lo difícil que es puntuar, ganar partidos y del esfuerzo tan grande que tienes que hacer todavía por conseguir el objetivo que tenemos. En cuanto al partido, quizá el punto ha sido el resultado merecido por ambos equipos en un partido donde ha habido alternativas para cada uno. El Valencia durante los primeros quizás 20 minutos ha sido superior, sabiendo superar las presiones del Rayo, y luego nos hemos ido atascando con ataques en campo contrario y eso ha hecho que perdiéramos volumen de ataque en la primera parte. La segunda parte, ellos su presión, no hemos conseguido superar su presión, por lo tanto no hemos conseguido poner el balón en campo contrario y luego a través de los cambios de la energía de jugar con dos puntas hemos conseguido cambiar la emoción del partido y los últimos minutos pienso que hemos estado nosotros más cerca de desequilibrar la balanza y de meter un gol que ellos. Íñigo para mí está demostrando el nivel de entrenador que tiene. Ayudó mucho a este club en su día desde una posición diferente y está ayudando mucho a ese crecimiento del Rayo Vallecano en la posición de ser el líder y de ser el staff del grupo. Me parece un equipo con una identidad de juego muy clara, un equipo muy agresivo, un equipo que la identidad que Íñigo le da al Rayo hace que aumente la dificultad porque no se compensa, se ayuda mucho la identidad del Rayo y la identidad de Íñigo. Entonces se complementa muy bien el carácter de él como entrenador con la pasión, con la energía, con la disputa, con la intensidad que precisa este campo. Para mí hacen Rayo e Íñigo un equipo muy bueno y por eso el equipo está compitiendo al nivel que está y por eso
es un acierto absoluto por parte del club para mí la extensión de su contrato. Bueno, pues las buenas palabras de Carlos Corberán, el entrenador del Valencia, hacia Íñigo Pérez, en línea prácticamente con lo que cuentan todos los entrenadores a los que habitualmente se pregunta sobre este Rayo Vallecano y sobre la figura de su técnico, de Íñigo Pérez, que bueno, pues seguirá un año más vinculado al Rayo Vallecano. Un año, una temporada es lo que ha prolongado su contrato el técnico franjirrojo hasta el 30 de junio del 2026, y veremos un poco cómo continúa el crecimiento de este Rayo Vallecano, porque yo creo que Íñigo lo que tiene en la cabeza es vincular su futuro a un club en el que vea que se dan pasos hacia adelante, que mejora, que crece, y eso está por ver, porque era algo parecido el mensaje que transmitía también Andoni Iraola en su época en el banquillo del Rayo Vallecano. Y lamentablemente, y todos lo podéis ver y lo comprobáis día a día, pues el crecimiento de este club es prácticamente nulo, ¿no? A nivel institucional, a nivel social, en cuanto al contacto con su afición, con sus peñas, con sus grupos, con todo el mundo. Deja mucho que desear. Bueno, pues lo dicho, que Íñigo Pérez seguirá un año más hasta el 30 de junio del 2026, una de las mejores noticias después de apuntalar la portería con Batalla y después de la continuidad de muchos de los futbolistas más importantes. Ahora solo falta que Óscar Trejo y el Rayo Vallecano pues lleguen a un acuerdo, y yo creo que todo el rayismo será feliz, ¿no? Vamos a escuchar precisamente a Íñigo Pérez en la rueda de prensa posterior a ese empate ante el Valencia, que decía esto. Sí, creo que es un resultado justo. Es cierto que no corresponden los goles a los momentos de dominio de cada equipo, y bueno, sí, las victorias son muy complejas de conseguir, no por ansiarlas en demasía llegan. Creo que estoy satisfecho con el partido porque conocía el nivel del Valencia a nivel individual, a nivel colectivo, conozco al entrenador, creo que es de los equipos que mejor han sabido jugarnos en Vallecas. Nos ha costado recomponernos 15-20 minutos, luego creo que a través del balón hemos ido mejorando. Hemos encontrado el gol, la segunda parte, el inicio es muy bueno, intentando buscar ampliar esa ventaja, pero siendo conscientes, como se ha demostrado, que las individualidades que tienen en el 11 inicial, más lo que han salido, pues nos lo van a poner difícil, como no puede ser de otra manera. Bueno, agradecerle a Carlos sus palabras, además es mutuo en este caso la reflexión. Creo que al igual que Rubén Baraja y su cuerpo técnico el año pasado demostró el nivel individual y colectivo que tiene este equipo, porque sabemos que el fútbol, por mucho que entrenes igual, por mucho que tengan los mismos jugadores, hay temporadas y temporadas, y ahora con la llegada de Carlos hemos visto una reactivación de esos jugadores que Rubén Baraja también hizo brillar. Agradecerle las palabras y bueno, pienso lo mismo. Después, sí, en fútbol, mira que a mí no me gusta que se detenga el ritmo del partido, no me gusta que haya parones para ir al bar, pero entiendo que es así. Entonces, en esta circunstancia uno agradece ese parón que hemos tenido, ese pequeño tiempo muerto para corregir cosas. Como decía antes, que el Valencia nos había analizado muy bien, igual que el resto de equipos, y nos estaba encontrando los espacios que habitualmente nosotros queremos dejar libres para poder ejercer la presión en un determinado momento y perfil. En este caso lo hemos hecho, hemos cogido confianza, además hemos mejorado con balón, que creo que estábamos demasiado ansiosos, demasiado imprecisos quizá por esa búsqueda de la victoria, que la tenemos todos aquí, y a raíz de eso hemos encontrado el gol en un momento ideal para en el descanso darle continuidad a este tipo de indicaciones tácticas. Creo que, como decía antes, han encontrado el gol cuando parecía que nosotros podíamos estar más cerca, pero hoy en día en el fútbol vemos que la mayoría de los goles son en transición, es decir, equipos que atacan, de repente pasan a defender y encajan el gol. Entonces, bueno, no estoy contento, estoy orgulloso del equipo porque sabía la complejidad de enfrentar al Valencia hoy. Bueno, la falta de... No estoy de acuerdo con Randy, respeto su opinión. La falta de ambición uno la detecta cuando de lunes a sábado ve pasividad en los entrenamientos, y no es en ningún caso nuestro equipo y nuestros jugadores. Siguen entrenando igual que estuvimos en Holanda en pretemporada,
algo que sufrieron y que entendieron que era el nivel que necesitamos de lunes a sábado para poder tener 41 puntos ahora. Y siempre lo digo, la falta de ambición, por decir, nuestro objetivo ahora es entrar en Conference League, no eres más ambicioso que yo. Yo ya dije que mi ambición es ganar todos los partidos, a la vista está de la dificultad de esto. No me gusta entrar en este tipo de lecturas porque creo que son demasiado superficiales. Es decir, si hoy hubiésemos ganado, entonces sí tenemos ambición. Si hoy hubiésemos perdido, el equipo se ha dejado ir. No creo en esto. Yo les veo entrenar, no detecto falta de ambición, solo que, y si rescatáis alguna rueda de prensa mía, veréis que he dicho que cuando llegan las últimas 10 jornadas, la táctica es importante, pero se hace poco presente en los partidos porque todo el mundo se juega demasiado como para que el jugador tenga piernas frescas, mente lúcida y que podamos llevarlo a cabo. Creo que es por esto que no llegan las victorias, pero debemos seguir insistiendo y persiguiéndola. Sí, no sé cómo reflexionáis, no sé si hacéis, qué tipo de reflexiones hacéis, pero creo que esta reflexión que haces es una realidad. Tampoco me gusta ahondar en ella, en decir, no, es que somos el Rayo y, no sé, se cayó el techo el otro día de aquí o X cosas que todos sabemos que suceden, y ampararme en esto de como llevamos 12 puntos sobre el descenso, no, mira, está muy bien y tal. Sí, es cierto, está muy bien, pero tampoco voy a ahondar en quedarme solo en eso. Yo quiero ganar todos los partidos, pero lo que no podemos hacer, y creo que es bueno tener 41 puntos ahora y seguir preparándonos para lo que queda de Liga y para el comienzo del año que viene y la temporada que viene, saber que las expectativas desmesuradas acaban siendo lo que te acaba matando. Entonces, yo me ilusiono, yo sueño con Europa, me encantaría viajar. Ayer dije los miércoles, los jueves, jugar en otros países, me encantaría ver la grada de rayistas, claro que sí. Claro que me encantaría, pero no podemos quedarnos ni en, como vamos 12 puntos por encima del descenso, ya nos dejamos ir, y como tenemos cerca Europa, este es el objetivo. No, nosotros debemos vivir la realidad del día a día y entrenarnos todos los días para mejorar individual y colectivamente, hacer unión de grupo y permanecer juntos el tiempo que nos toque para ir subsistiendo en Primera División. Sí, absolutamente, que el patrimonio que tengo como entrenador, lo más valioso que tengo es el grupo de jugadores que tengo. Ya no solo la unión que tienen entre ellos como grupo de personas que se relacionan todos los días, que eso sabéis que genera fricción y es difícil sostenerlo en el tiempo, y aquí lo hacen y lo vienen haciendo antes de que yo llegara, yo no he hecho nada, sí fomentarlo y que se mantengan, pero es cierto que a nivel de rendimiento, a nivel deportivo, tengo una plantilla que puedo utilizar a cualquiera, porque todos tienen un nivel muy alto, y además la diferencia entre ellos permite que cuando hay una baja, cuando hay lesiones, el que entra nos proporciona un nivel similar, cada uno con sus características, acorde al partido al rival que vayamos a enfrentar, pero es muy positivo el grupo humano y el grupo profesional que tiene este equipo. Bueno, Ari, al terminar el partido el otro día notó alguna molestia en la parte de atrás del muslo y bueno, no, cuando veo que igual alguien tiene esas dudas, prefiero no evitarlo y ser yo el que tome la decisión. Es una decisión técnica porque él estaba dispuesto a jugar, pero no me daba esa fiabilidad. Y Pate ha jugado ahí, puesto que bueno, lo ha hecho más veces. Es un puesto que él puede alternar con la posición de 6. Creo que lo ha hecho muy bien. Entonces, bueno, como decía antes, tengo este abanico de posibilidades. En este caso, Ari, Pelayo y Pate. He optado por Pate Cis, y bueno, igual el jueves juega otro y así sucesivamente. Lo que tienen que hacer es prepararse, y que cuando uno se lleva la desilusión de no participar, cuando espera que participe, soportar eso y seguir entrenando. No hay otro camino para ellos. Creo que Andrei está haciendo una gestión emocional y deportiva excelente sobre su situación. Primero, quizá no está deslumbrando tanto como fue en el primer inicio de la temporada, porque, como decía antes, a nivel colectivo todo el mundo te observa, igual que tú ves que Diego López ahora está en un momento álgido, pues a Andrei le observan y ponen siempre los equipos frenos para, en este caso, los jugadores más destacados del Rayo. Pero sobre todo poner en valor, no es fácil para él lidiar con un rendimiento deportivo alto en el que ahora
para mí está jugando muy bien, pero que quizá no esté con ese brillo que tuvo al principio, y sobre todo la parte en la que no sé cómo vive Andrei la realidad de las redes sociales, la realidad mediática, pero yo no se lo he notado entrenando, no le he notado, igual que hablaba antes de que no he notado falta de ambición, a Andrei no le he notado una manera de comportarse diferente. Entonces, y es difícil porque, bueno, tendríamos que vernos todos en esa posición en la que tu nombre suena para un montón de equipos y dejarte llevar por esos cantos de sirena. Es difícil gestionarlo, él lo está haciendo bien y seguramente esto le va a ayudar mucho en su carrera. Pues ahí queda la opinión del técnico sobre el partido, sobre la trayectoria del equipo, sobre los objetivos, una vez más, hablando de la Conference League, de ser ambicioso o no ambicioso con el discurso, y él se queda con ser ambicioso con la intención del equipo, con querer ganar todos los partidos posibles ante la dificultad que eso que se ve, ¿no?, en cada una de las jornadas, y ahora que todo el mundo se está jugando muchísimo, unos por arriba, otros por abajo, otros por querer engancharse y otros por querer soltar lastre, pues todo es complicadísimo. El jueves, como decía antes, pues el Rayo tiene un partido de AUPA en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, que además llegará herido después, como decía, de esa derrota inesperada para ellos ante la Unión Deportiva Las Palmas en el tiempo de descuento, y que para muchos pues les ha descolgado definitivamente de la pelea por la Liga. Como esa es una guerra que no tiene nada que ver conmigo, me da igual, no la voy a valorar, pero sí vamos a escuchar ahora, porque ya hemos oído también al técnico explicar el tema de Aridane y de Patesís, que se inclinó por Patesís porque Aridane había tenido algún problema físico, y el resto de cuestiones como la temporada de Andrei Ratiu, que suena para un montón de equipos y que eso quizá le pudiera haber pues hecho cambiar un poco la forma de jugar o estar un poco más atento a lo que pasa fuera que a lo que ocurre dentro del terreno de juego, y dice el técnico que eso pues no lo ha notado. Vamos a escuchar ahora a uno de los protagonistas, el capitán del Rayo, Óscar Valentín, que volvía a la titularidad mucho tiempo después, que ha pasado una temporada complicada en los últimos meses, en los que arrancaba todos los partidos desde el banquillo, habiendo perdido ese protagonismo que tuvo en toda la primera vuelta del campeonato, siendo un hombre, un pilar importantísimo para Íñigo y para este Rayo Vallecano. El sábado volvió a la titularidad, volvió a jugar con Patesís por detrás, como decíamos, en el centro de la zaga, y con Óscar Valentín en esa sala de máquinas para iniciar el juego, para moverlo, para cortar también las llegadas del conjunto valenciano. Este es Óscar Valentín. Bueno, creo que ha sido sobre todo dos partes diferenciadas, una primera parte muy competida por los dos equipos, con suerte de adelantarnos en el marcador, y una segunda parte con muy buenos minutos del equipo, donde hemos tenido esos empujones para conseguir el segundo gol. No ha llegado, y con la mala suerte de que ellos han encontrado con el gol del empate. Sí, sobre todo los últimos partidos en casa, donde el equipo pues bueno, no ha conseguido los resultados deseados. Ellos siempre nos han empujado, siempre nos han alentado, y bueno, creo que son también parte muy importante de aquí a final de temporada para seguir soñando. Sí, desplazamiento en Madrid, sabemos que ellos siempre lo dan todo para viajar fuera de casa, y bueno, nos sentiremos arropados seguro allí. 50 euros la entrada en el Metropolitano para los que quieran ver el partido, o los que vayan a ver el partido allí arriba en el gallinero del estadio del Atlético de Madrid. 50 euros. Así está el fútbol. El Rayo pone precios desorbitados cuando vienen estos equipos grandes, y los equipos grandes pues tampoco se cortan un pelo en poner esos precios. Como digo, 50 euros para ver ese Atlético de Madrid Rayo Vallecano el próximo jueves en el Estadio Metropolitano. Después de Óscar Valentín, que decía que seguro que se van a sentir arropados en el Estadio del Atlético de Madrid, y yo no tengo duda de que también será así, escuchamos a Unai López. Esto decía. Bueno, creo que la primera parte nos ha costado, ¿no?, un poco. El Valencia también creo que ha hecho una gran primera parte, y después del descanso creo que el equipo ha mejorado mucho, ha jugado mejor la segunda parte, y bueno, una pena que no nos podamos llevar los 3 puntos de aquí de Vallecas. Sí, otra vez agradecerles, ¿no? Da igual aquí que nieve, que llueva, que sea lunes, viernes. La afición siempre les notamos como uno más, y bueno, esperar que sigan así, que no tengo dudas de aquí a final de temporada que les necesitamos. El jueves otra vez una pelea contra el Atleti, ¿no? Y intentaremos dar el máximo para poder llevar los 3 puntos y seguir ahí en la pelea.
Hola, soy Pedro Riesco, exjugador del Rayo Vallecano, y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. En Pasión por el Rayo Radio te ofrecemos toda la actualidad del Rayo Vallecano con las voces de los protagonistas. El mejor análisis de la jornada, las ruedas de prensa, las declaraciones de los jugadores, nuestra opinión. Y todo ello con el sello inconfundible de Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Vivimos el Rayo y lo vivimos contigo. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Columna de opinión en Enclave de Franja. Es probable que sea esto lo que busque, que si él habla, yo y cualquiera de vosotros le contestemos. Pues bien, si esto es lo que quiere, esto es lo que va a tener, pero a mi manera. Por mucho que lo repita, lo puede decir en castellano, en catalán como Mitchell, en chino mandarín o en el idioma que quiera. El idioma vallecano es mucho más claro y más fuerte. Que no, que el estadio de Vallecas no se mueve y que el Rayo Vallecano no debe moverse. Ya no sé cómo decírselo, porque tengo claro que ni puede ni quiere entenderme. Pero no lo digo yo, que no soy nadie, lo dice la afición del Rayo y el barrio de Vallecas al completo. El presidente del Rayo Vallecano sigue con su discurso de movilidad y traslado, con su mensaje de desprecio hacia la que ha sido la casa del rayismo durante tantos años. Pide modernidad cuando tiene al club con la estructura e imagen de los años 80. Pide un estadio más grande cuando nunca o casi nunca llena el actual. Pide un estadio nuevo cuando el que tiene lo abandona y descuida. Porque no debemos olvidar, y lo repito una vez más, que el mantenimiento del actual estadio es obligación del Rayo, y no me refiero únicamente a cambiar una bombilla, que ni siquiera eso es capaz de hacerlo bien. Me refiero a arreglar los desperfectos del día a día y del uso que se puedan producir. Y me refiero a limpiar las instalaciones. Y me refiero a quitar el agua acumulada en el graderío cuando hace 3 días que llovió. Y me refiero a que lo tienen que hacer operarios del Rayo y no los propios aficionados a los que se proporciona un cepillo y se les dice que se busquen la vida. Ese es el Rayo. Esa es la modernidad que reclama el máximo accionista del Rayo y que no aplica a su día a día. Todavía no he entendido que no es viable llevarse el estadio de Vallecas a un lugar diferente. Todavía no ha entendido que la gente del barrio quiere seguir manteniendo su estadio donde está. Todavía no ha entendido que ese enclave es único y que da vida y prosperidad a decenas de negocios del barrio. Ya sé que eso a él le importa poco, pero a mí me importa mucho. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi barrio siga latiendo cada 15 días en Franjirrojo. Quiero que la Avenida de la Albufera y Payaso Fofó y Arroyo del Olivar y Teniente Muñoz Díaz y el resto de calles cercanas vibren y se llenen de color cada 2 semanas. Quiero que el Rayo siga recibiendo el cariño de su gente en aquel lugar en el que los históricos del Rayo defendieron este escudo y esta franja que él mismo se ha encargado de borrar de las camisetas del Rayo. El presidente del Rayo puede seguir con su discurso, me parece bien que lo haga, porque aquí, como en todo, debe primar la libertad de opinión. Ojalá él respetara la de la mayoría y dejase de una vez por todas de enredar con el tema del estadio, que bastante tiene con modernizar el club, si supiera cómo hacerlo. El estadio de Vallecas no debe moverse, y el Rayo tampoco. A ver si nos enteramos de una vez por todas. Hola, soy Natalia Pablos, exjugadora del Rayo Vallecano femenino, y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. En nuestra app puedes visitar la web Pasión por el Rayo. Puedes estar al tanto de las estadísticas de tu jugador favorito o escuchar Pasión por el Rayo Radio. Descárgatela, es gratis. Pasión por el Rayo app para Android, la mejor elección para vivir a fondo tu pasión por el Rayo. Pasión por el Rayo app, hazte con ella. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio.
Pero cómo mola hacer radio y cómo mola hacerlo con gente como Nacho Herrero. Nacho, muy buenas noches, bienvenido a Pasión por el Rayo Radio, bienvenido a Enclave de Franja, bienvenido a tu casa, ¿qué tal estás? Hola Miguel Ángel, aquí estamos de vuelta ya por Madrid. Esto de tener que volver de Bilbao y por ahí es un rollo, un rollo patatero, pero bueno, se vuelve a Vallecas, que tampoco se vive nada mal. Oye, que Vallecas mola, hombre. Sí, mola. Bueno, hay a quien no le mola, hay un presidente que parece que no le mola mucho y que va diciendo por ahí que hay gente que tiene negocios. ¿No serás tú uno de los que tiene negocios, no? Implicados. No lo tengo. Hay gente que pues no sé, estaría bien preguntarle a esos periodistas que hicieron la determinada entrevista si no piensa el presidente que puede haber gente y personas que sin tener un interés económico son de su equipo de fútbol. Ya. Oye, que puede ser, ¿eh? Y que pueden querer que esté ahí el estadio. No sé. Es una buena pregunta. Y además, si tienes un negocio, evidentemente quieres que te vaya bien y evidentemente quieres que el Rayo Vallecano y la gente del Rayo Vallecano estén en el barrio porque tu negocio está en el barrio. ¿Dónde está el problema de eso? Que me lo explique alguien. Sí, no, y todavía pues, se puede ir un poquito más allá. Si eres un poco periodista, un poco avispado, incluso puedes llegar a pensar de decir, es que puede ser que incluso hubiera negocios en Vallecas, se me ocurre, la disparatada idea de que hubiera ya negocios en Vallecas antes de que llegara al estadio de Vallecas allí. Puede ser. Sí, y ante eso el Rayo se habría aprovechado de que allí en Vallecas vive gente y de que la gente después de salir del partido tiene para comer, porque a lo mejor la gente si no hubiera ido. Es que es de tan ridículas las majaderías que llegan a pronunciarse en que si hay gente que tiene intereses económicos en que está el estadio, pues ¿cómo no van a tener interés económico? Un bar que está ahí enfrente del estadio, ¿cómo no va a tener interés económico en que siga ahí? Pero es que el del bar es solo uno y los otros 13.000 te dicen que no tienen bar, te dicen exactamente lo mismo. Es que es una majadería tras otra y nadie es capaz de rebatirle ni una sola de sus preguntas. Es que es indignante. Pues tú y yo no tenemos bar. Ni en la avenida de la Albufera, ni en los alrededores, ni en los bajos del estadio. No, que en los bajos del estadio no hay bares. Ni en ningún sitio, y no queremos que el estadio Vallecas se mueva. No nos hemos movido ni un centímetro desde que empezó todo este ruido, toda esta movida. Nuestra opinión ha sido siempre la misma, va a seguir siendo exactamente la misma, le tengamos delante o no le tengamos delante al presidente del Rayo Vallecano y podamos hablar con él o no podamos hablar con él. Da igual, la opinión es la nuestra, que es el Estadio Vallecas debe seguir ahí y lo que hay que hacer es, por favor, arreglarlo ya de una vez por todas y que sea decente para toda esa gente, para todos esos miles de aficionados del Rayo Vallecano que cada 15 días van a ese estadio y tienen que sufrir cosas como las que decía yo en la columna de opinión, que sigue pasando todas las semanas. Da igual que haya llovido por la mañana o hace 3 días, con un cepillo. Nacho, les dan un cepillo y ellos mismos tienen que quitar el agua porque no va nadie. Antes iban incluso con una fregona y un cubo, ya se acabó. Ahora con un cepillo les dan y búscate la vida. ¿De verdad que eso es algo aceptable cuando te está costando un abono lo que te cuesta, cuando te cuesta una entrada lo que te cuesta, que tengamos que aguantar esto? De verdad, no lo entiendo, ¿eh? Si se considera ya normal que salga tu entrenador a rueda de prensa de la mejor liga del mundo después de disputar el partido y diga como que es normal que esto es el Rayo, que ayer se nos vino el techo abajo de la sala de prensa, estaba todo inundado por 4 gotas que cayeron, si a eso a alguien con 2 dedos de frente le parece normal, yo es que me paren, que yo me bajo de este mundo, porque es que yo no estoy entendiendo nada. Yo no estoy entendiendo cómo un equipo con 50 millones de euros que le dan cada año en la televisión, pagando lo que se paga a los jugadores, que no es todo, ¿dónde va el resto del dinero que no va al mantenimiento del estadio? ¿Y dónde está la Comunidad de Madrid obligando a su inquilino a mantener un estadio que está, no es que esté en ruina, es que está abandonado completamente? Porque ya no es solo por fuera, las pintadas, las pegatinas, la suciedad. Que también, que también hay que denunciarlo eso, Nacho. Eso también se denuncia. Cuando somos unos cerdos, por decirlo claramente, pues también hay que decirlo. Oye, vamos a cuidar nuestras cosas, vamos a cuidar nuestra casa y después vamos a pedir, o antes, da igual, o sobre la marcha, pedimos también todas las responsabilidades, las más claras, las más potentes y las más duras al que está dentro y es el que tiene que mantener ese estadio. Pero, por favor, un poco de limpieza tampoco estaría mal, ¿eh?
Sí, ya lo hemos dicho y ya lo hemos hecho. De hecho, incluso acuérdate que hace un par de años, cuando se renovó esa fachada, hubo gente que puso pegatinas y desde el grupo de animación del Rayo Vallecano se acudió y se limpiaron y se quitaron y se pidió que, por favor, la gente no deje poner pegatinas. Pero claro, una cosa es la afición del Rayo y otra cosa es el que cualquiera que pase por ahí que pueda pegar una pegatina o lo que sea. Sí. Más allá de eso, también es responsabilidad tanto de la Comunidad de Madrid como del Rayo Vallecano de mantenerlo. Oye, si ves una pegatina y ves que alguien la pega, si la quitas en el mismo momento es muy probable que al siguiente día el que vaya a poner una pegatina ya vea que te la quitan, que no te la dejan. Pero claro, si ves 100 y tú pones la 101 y ves que no pasa nada, pues al cabo de 2 días va a llegar a la 1000 y la 100.000. Obviamente la parte incívica de la gente ya la conocemos, pero es que estamos hablando de un club de fútbol que tiene que tener una imagen que representa a un barrio y que representa a una liga de fútbol, la española, en el que llega el entrenador y dice en rueda de prensa tan tranquilo que se nos ha caído el techo de la sala de prensa, que el otro día estaba totalmente inundada y se ve como algo normal porque esto es el Rayo. Y es que esto no es el Rayo, es que esto no debería de consentirse. Y se consiente, pues bueno, pues va a saber los favores que tendrá o que deberán desde la Liga hacia los accionistas del Rayo Vallecano, que desde luego, como tú dices, llegan los aficionados a su asiento, se lo encuentran absolutamente inundado y en cualquier negocio del mundo. Yo no me imagino ir yo a un cine y decir, oiga, mire, es que tengo la butaca inundada. Pues coja usted un trapo y límpiela usted. No, yo he pagado una entrada por estar en este espectáculo y me corresponden unas condiciones mínimas de higiene, de salubridad y de todo. Condiciones que obviamente día tras día no se cumplen, pero no porque el estadio esté mal de por sí, que lo está, sino porque si además no lo cuidas, pues es peor. Y a cambio de eso tenemos que escuchar las declaraciones que suelta en todos los sitios diciendo que nos hace falta un estadio nuevo, un estadio con más capacidad para meter más gente. Venga. Y llega el sábado y tienes a 11.000 personas, 4.000 butacas vacías. Y entonces, si haces un estadio de 30.000 personas, ¿cuántas butacas te van a quedar vacías? Sí. Si tienes una asistencia de 11.000, ¿qué te van a quedar? ¿20.000 asientos vacíos? ¿De qué estamos hablando exactamente? Entonces, bueno, si nadie es capaz ni de hacerle una réplica, yo ya no digo de llevar la contraria, sino de decirle, bueno, usted afirma que hay gente que tiene intereses oscuros en negocios. ¿Tiene nombres, tiene apellidos de saber quiénes son esas personas? ¿Puede ser que haya más aficionados que no tengan esos intereses y que quieran que esté el estadio? Había negocios antes de que estuviera el estadio y a ver qué hubiera contestado, pero como nadie es capaz de hacerle ni una sola pregunta, entre comillas, incómoda, pues bueno, pues así seguimos. Sí, los X.000 que estuvieron en las manifestaciones cuando rodea el estadio y demás, no creo que, porque imagínate cuántos bares y cuántas tiendas y cuántos negocios habrían en los alrededores del estadio de Vallecas, ¿no? Bueno, pues todos esos tienen voz y tienen voto y tienen poder de decisión o por lo menos de opinión y la mostraron y por mucho que le duela y le moleste, se va a seguir mostrando y se va a seguir diciendo. Tiene enfrente y tiene en contra, no voy a decir toda, a gran parte de la afición del Rayo Vallecano en esta cuestión. Sigue con su discurso. Bueno, pues que siga, pero va a seguir encontrándose con esas opiniones enfrentadas de la gente que no estamos de acuerdo con esa opinión suya y con ese intento de llevarse el estadio fuera de Vallecas. Ya está. Sí, y después a toda persona que le lleva la contraria, pues es una persona violenta, es una persona incómoda para él y después se sigue lanzando acusaciones de que ha habido un enfrentamiento, que su madre casi le da un infarto, no sé cuánto, pero nadie es capaz de decirle, bueno, ¿usted lo tiene denunciado a la policía ese enfrentamiento verbal o simplemente llega aquí a soltar acusaciones y ya está? Porque claro, yo si veo que alguien viene a agredirme a mí o a mi familia, lo primero que hago no es ir a los medios de comunicación a soltar que ha habido un intento de agresión, sino irme a la comisaría, denunciar y que identifiquen a esas personas. De todos los antecedentes que hemos tenido de enfrentamientos, de violencia, de amenazas que según él se han hecho, ¿ha sucedido algo? ¿Alguien tiene alguna noticia de que hayas pasado algo? Porque yo no recuerdo ninguna. Recuerdo que incluso se llegó a decir desde el propio máximo accionista que alguien había empujado a la mujer embarazada del entrenador del femenino en aquella disputa que hubo. Esa declaración en medios de comunicación se quedó ahí, una acusación gravísima de intento de agresión a una mujer embarazada y nunca más se supo. Es decir, me parece que soltar acusaciones a diestro y siniestro sin que nadie sea capaz ni de rebatirle ni de
poner la más mínima lógica a las explicaciones que da. Es decir, bueno, sí, me parece muy bien este antecedente y condenamos todo acto de violencia. Bueno, usted lo denunció en la policía, ¿dónde está la denuncia? No, es que yo no lo he denunciado a la policía. Pues entonces es que es una acusación sin fundamento, decir que alguien fue a agredirte porque no está de acuerdo con que te vayas a llevar al Estadio Vallecas. Es que es un intento de criminalizar a todo aquel que no le baile el agua, que bueno, pues es digno de estudiar. Ya, bueno, pues el discurso sigue estando ahí. Yo creo que lo que busca es precisamente esto, todo este ruido mediático. Nosotros nos hemos mantenido prácticamente toda la temporada al margen, en gran parte, de todo ese ruido que está provocando. Pero claro, ya también llega un momento en el que uno dice, oye, ya está bien, ¿no? Porque no va a ser solo la opinión de una persona o de una parte, por decirlo de alguna manera, y yo voy a estar callándome la mía cuando no tengo por qué callármela. Y ya está, y esa es mi opinión. Y cada uno tendrá la suya, y a lo mejor hay muchos oyentes que están diciendo pues no tenéis razón y yo estoy de acuerdo con el presidente del Rayo Vallecano, que podría ser, y están en su pleno derecho también de opinar exactamente lo mismo que Raúl Martín Presa. No hay ningún problema. Otra cosa es que nosotros nos tengamos que callar, que no lo vamos a hacer. No, y desde luego lo que tampoco vamos a permitir, yo por lo menos no lo voy a hacer, es que nos acusen de tener intereses oscuros, intereses espurios, ni de protagonizar accidentes ni situaciones violentas, porque no está siendo así. Entonces, obviamente, yo no tengo ningún negocio ni tengo por qué tener ningún interés oscuro más allá de que quiero que el estadio siga estando donde he ido toda mi vida, y él es libre de construir otro estadio donde a él le dé la real gana de construirlo, y yo seré libre entonces de decidir si al final voy o no voy, y si al final de esas 30.000 o 25.000 a lo mejor resulta que se queda con 2.000 butacas nada más. Entonces, a ver qué hacemos, porque la parte social del Rayo siempre ha sido así, siempre se hace y se habla de lo importante que es la afición, de lo importante que es, y al final del todo uno ve que realmente la afición es lo que absolutamente menos les importa, no les importa absolutamente nada. Claro. Aquí hay 3.000 abonados, según ellos, porque dijeron que vendieron las entradas, aquí hay 3.000 abonados que no han podido ir al partido contra el Valencia porque estuvieran de vacaciones de Semana Santa, me imagino. Habrá casos de trabajos, de otras cosas. Bueno, para esos aficionados que tan importantes son para el Rayo, que son en un número cercano a 3.000, ¿hay alguna plataforma de que hubieran podido liberar su asiento para que a lo mejor haberse ahorrado unos pocos de euros para la temporada que viene? No. No. Esos aficionados que llegaron y, como dices tú, se encontraron el asiento empapado, ¿se van a encontrar alguna modificación, alguna mejora, si dentro de 2 semanas el equipo juega otra vez allí en Vallecas, por ejemplo, contra el Getafe, y llueve? ¿Se van a encontrar con su asiento vacío? No. ¿Se van a encontrar una mejora en las instalaciones? No. ¿Se van a encontrar con que el año que viene van a poder renovar con facilidades sin recoger el abono, haciendo horas infernales de espera? No. ¿Va a encontrar la afición posibilidad de comprar entradas online? No. Entonces, que nadie nos cuente la milonga de que aquí la afición del Rayo es muy importante, porque aquí solo nos acordamos de la afición cuando estamos cerca del descenso, y mientras tanto y no, seguimos machacándola día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, de palabra y de acción, porque ya no solo fastidiar a la gente con estas cosas, sino llegar y decir ante los medios que es que hay intereses oscuros, que es que hay gente violenta. Bueno, yo creo que es que de esto ya se está pasando de castaño oscuro. Ya. Tampoco se va a encontrar personal suficiente para el evento del que estamos hablando, y tampoco lo que tú dices, cuando hay agua porque ha llovido, no se van a anticipar a quitarla para que cuando entre el aficionado o la aficionada, los aficionados o aficionadas, ya se encuentren que ese agua, que a lo mejor es inevitable que se acumule ahí porque tal y como está el estadio está mal, pues esté quitado, o que toda la basura que haya acumulada en determinadas zonas del estadio haya desaparecido, o en la ciudad deportiva, o tantas y tantas cosas a las que tiene que prestar atención y no lo hace, que lo único que interesa es construir un nuevo estadio. Pues mira, yo voy a dar una idea. A lo mejor en Oklahoma están encantados de tener un estadio nuevo. Ahí lo dejo. Sí, allí además la inversión creo que le fue muy bien la última vez. Por así eso, que vamos a probar. Podría repetir experiencia, sí. Creo que hay unos cuantos millones que pueden ir para allá. Nacho, que creo que ya que la gente estará un poco cansada también de este tema, aunque hay que hablarlo y hay que decirlo, y seguiremos diciéndolo cada vez que nos dé la gana, porque para eso somos un medio libre. Vamos a hablar de fútbol, ¿te parece? Venga, dale.
el empate ante el Valencia, ¿cómo te deja el cuerpo? Porque el Valencia venía siendo el mejor equipo, el segundo mejor equipo de la segunda vuelta, la llegada del nuevo entrenador, aunque le costó un poquito arrancar, luego ya ha ido como un tiro, y llegó a Vallecas muy bien en la primera parte, peor en la segunda, y los cromos cambiados en cuanto a los momentos de los goles, ¿no? Sí, yo creo que la frase que mejor le define es que empezó ganando cuando no lo merecía, le empataron cuando no lo merecía y no perdió cuando realmente merecía perder, porque el Valencia tuvo al final 2 oportunidades clarísimas debajo del larguero que, bueno, pues estuvieron a punto de certificar la remontada del equipo valencianista. Bueno, el partido yo creo que fue un poco en la línea de lo que los dos entrenadores esperaban. El Valencia muy protagonista en esa primera media hora, hasta que el Rayo, pues bueno, se dio cuenta de que no le estaba resultando muy efectiva esa presión arriba, que el Valencia le pillaba con muchísima facilidad y el equipo replegando le hacía daño. Bueno, pues toma el balón y a ver qué propones tú. Y a partir de que le dio el balón el Rayo al Valencia, empezó a mejorar un poquito el equipo de Íñigo Pérez y casi sin disparar a puerta, sin tener ninguna ocasión ni clara ni medio clara, pues llega ese centro de Pedro Díaz, que bueno, ahí hay un fallo defensivo del Valencia, le dejan centrar absolutamente solo, tranquilo. Para un futbolista con su pierna, bueno, pues es una invitación a esa asistencia, que yo creo que si no lo hubiera metido el gol el jugador del Valencia, lo hubiera metido en teca, porque le estaba haciendo una llave de karate ahí y en la pelea hubiera ido el balón para adentro. Y fíjate qué golpe de moral para un Rayo, pues que en la segunda mitad, cuando más merecía ganar el partido, se encontró con un Valencia que quemó todas sus naves, metió a Umar Sadik, al delantero que tenía en el banquillo, y por ahí se nos fueron los 2 puntos. Y bueno, casi lo más sorprendente pues fueron todas las cábalas que hizo Íñigo en el 11 titular, sí. Más allá de lo que después vimos en el terreno de juego, que para mí, una vez más, una jornada más, el equipo compitió, lo hizo bien, lo podía haber hecho mejor, pero siempre está dando la cara. Bueno, pues esas cábalas, como decía yo en la mini crónica, ¿no?, del principio del programa, la más sorprendente era la de Patesís, más que nada no por ver a Patesís ahí atrás, que también, porque no es lo habitual, porque se desempeña en el centro del campo y además lo hace muy bien y por eso estaba siendo titular y tenía toda la confianza del entrenador, sino porque en la zona de centrales teníamos a 2 jugadores que podían haber entrado y que era su posición natural, Aridane y Pelayo, y los 2 estaban en el banquillo y Patesís en el campo. Luego lo explicó, intentó explicarlo con aquello de la fiabilidad porque había tenido molestias, tal. De Pelayo no dijo nada. El caso es que confiaba más en Patesís, centrocampista, por condiciones y por fútbol habitual, como central, que no en los 2 centrales que tenía en el banquillo junto a él. Sí, y después con el paso del tiempo se acabó viendo que Pate para los 90 minutos tampoco estaba en esa zona, que es una zona muy exigente, en la que tienes que hacer mucho más desgaste, mucho más que en el centro del campo, que fíjate que la zona ancha es muy importante, pero se vio en la jugada del gol como, pues eso, le pilla la espalda a un delantero recién llegado fresco, pero bueno, la verdad es que el partido que hizo Cis estuvo muy bien, rayó a buena altura, ya había jugado ahí de central, sí. Yo pensé que en origen iba a poner a Óscar ahí, por el tema del delantero que sacó el Valencia en el inicio, pero finalmente fue Cis, como tú comentabas, y Óscar con Gumbau en el centrocampo y sobre todo lo que veí yo es esa columna central, Leyen, Cis, Gumbau, Óscar, es un centro de campo con muchos centímetros, con mucha altura, con mucho poderío físico, sí, que era el partido que esperaba Íñigo Pérez y que no se equivocó una vez que el Rayo le cedió el balón al Valencia. Sí, el Valencia salía muy bien en esos primeros 20-25 minutos. Bueno, ese parón que hubo en el que Batalla se había hecho daño, tuvo que ser atendido, lo aprovechó el técnico del Rayo para hablar con sus futbolistas y modificar alguna cuestión en su fútbol, porque a partir de ahí el equipo mejoró y sobre todo en la segunda parte, lo que decíamos, salieron como yo esperaba que salieran desde el principio y no se produjo, porque el Valencia salía muy bien de la presión y en la segunda el equipo apretó, era efectivo en la presión, recuperando balones, llegando arriba. Es verdad que no hubo ocasiones muy claras, ni esas llegadas en avalancha contundentes durante mucho tiempo, mantenidas en el tiempo, pero sí que había mejorado mucho el fútbol del Rayo. Sí, la sensación es que el 2-0 podía llegar en cualquier momento, por no, como dices tú, no por ocasiones clarísimas, sino más por empuje
por mérito, por incluso como en el primer gol, por centrar al área y que la tocara cualquiera y fuera para adentro, porque realmente mucho peligro. Esta vez a Mamardashvili no le dimos mucho trabajo. No. Pero sí que es verdad que parecía que el campo ya estaba un poco más inclinado, al Valencia le costaba un poco más y ahí hubo una muy buena lectura de Carlos Corberán, que aprovechó para mover su banquillo y pilló un poco a contrapié al Rayo. Otra vez le pegó ese pequeño despiste y con el empate yo creo que lo acusó, el golpe lo acusó el equipo y ya prácticamente fue aguantar, resistir, unir líneas, unir filas, juntar a toda la tropa y sacar el punto que, bueno, al final dejó con buen sabor de boca, yo creo que a todos, menos al público que esperaba, pues como comentabas tú, que al principio de la introducción del programa has dicho que no estamos aquí para mentir y sin embargo has dicho una pequeña mentiricilla, como que sí, que el Rayo no se acercaba a Europa y realmente viendo el resto de resultados nos hemos acercado a un punto, porque el Celta, que es el que marca esa posición, perdió contra el Barcelona y nos acercamos un puntito. Pero bueno, fíjate lo que hubiera podido ser de haber mantenido ese 1-0, que realmente lo que el partido daba en la segunda parte, las sensaciones que daban, desde luego era que el equipo iba a conseguir el 2-0. Bueno, pues sin conseguir esas victorias, y lo decíamos la semana anterior, cuando el equipo no ganaba, no sigue sin sumar de 3 y desde el partido del Alavés, pues fíjate, entre derrotas, algún empate y demás, pero lo mejor de todo eso y lo que hubiese cambiado si se hubieran conseguido las victorias, pero no dándose esos resultados, lo mejor es mirar la clasificación y decir, pero es que, claro, ahora hasta el octavo va a entrar en Europa y dices, es que lo tienes a 3 puntos. Es que vale, vas a jugar con el Atlético de Madrid, tienes que jugar con el Betis, pero tienes los rivales directos, que ya lo decíamos también, que son Celta y son Mallorca, y tienes ahí por ahí a Las Palmas que está como está, aunque le ganara al Atlético de Madrid el otro día. O sea, es que estás en la pelea, no te puedes dejar ir, tienes 41 puntazos ya. Sí, y casi lo que más rabia da no es solo el dejarse ir ahora hacia adelante, sino los puntos que ya hemos comentado alguna vez que se han quedado por el camino, esos 2 puntos que se escaparon contra la Real Sociedad, los 2 puntos que se nos escapan ahora contra el Valencia, esos 2 puntitos que se nos escaparon también contra el Sevilla, incluso si echamos la vista un poquito más atrás, los puntos del Día del Español. El equipo, la verdad es que yo creo que merecía, a lo largo de toda la temporada, siempre lo ha hecho, ha merecido más puntos de lo que realmente tiene. Lo que pasa que en el fútbol es fundamental y es primordial tener a un tío que te haga goles. Sí. Y en el Rayo tenemos a 2 futbolistas que no son goleadores, como Máximos Pichichis, que son de Frutos y Cis, y llevan 4 tantos. Entonces, el Rayo tiene un problema de gol, y eso es lo que fundamental y principalmente lastra al equipo. Se vio que con 1-0 es que podías haber matado, como estábamos comentando en esa segunda mitad, pero es que no generabas, es que no tenías el delantero que está enchufadísimo, llámese Quique García, llámese Lewandowski, llámese Vinicius, llámese el nombre que sea, de estos que te marcan, o Borja Iglesias, por ejemplo, de estos que te marcan 15, 20 goles, eso se paga. Y en el Rayo, bueno, pues lo de pagar lo vamos a dejar a un lado. Y eso, el problema que tiene el Rayo es eso, el no poder sentenciar y matar los partidos cuando todo te favorece. Y lo que tú dices, ya termina el partido, te vas con el berrinche del empate, pero empiezas a ver que este empata, aquel pierde, al último le remontan en el último segundo y, como decimos, te quedas un punto más cerca de Europa de lo que estabas, pero sí que es verdad que el calendario que te viene ahora no es excesivamente favorable, porque como tú dices, tienes que jugar contra el Atlético de Madrid, tienes que jugar contra el Celta, tienes que jugar contra el Mallorca, pero lo que vengo comentando yo en las últimas semanas es la dinámica, la sensación que da el equipo, el momento de fútbol en el que está, en el que la jugada de Sadik es yo creo que el ejemplo idóneo, el remate se va al palo, y en cualquier otro partido estoy seguro de que se va al palo y se va fuera, o se va al palo y le cae el portero en las manos. Pues no. En este caso, el remate le vuelve a caer en la pierna al delantero, le queda ahí paradita y para adentro. Es la mejor, la definición más gráfica que se me ocurre del estado de momento del Rayo, que lo he comentado en las últimas semanas, en el que no terminan de salirle de todo bien las cosas, y que hay otros equipos, Villarreal, Betis, incluso el Celta, que fíjate qué partidazo hace contra el Barcelona, al que, bueno, pues se les ve otro
otro momento de forma, otro momento de fútbol, más allá de que al final los resultados sean como los del Rayo y no les acompañen. Decías lo del gol de Sadik, que seguramente sea uno de los goles más feos de la historia del fútbol, pero qué valor tiene y cómo nos aguó la fiesta, ¿no? Porque ya era cuestión de aguantar y aguantar. El equipo había llevado esa media hora mucho mejor en la segunda parte, pero no nos dio con ese gol tan raro, con Sadik en el suelo y le cae justo el balón para que lo empujara. Bueno, terrible, y con Batalla pidiendo una mano que no sé dónde la vio. Bueno, la verdad es que fue una jugada rarísima, ¿no? Nada, lo más que se pidió sería el fuera de juego. Yo creo que a lo mejor estaría pidiendo eso, el fuera de juego en el pase previo. Vale. Pero la verdad es que la jugada es preciosa. Si lo mete de primeras es un golazo por cómo ataca el espacio, por cómo le gana la espalda. Pero es que después es lo que tú dices. Pega en el palo, le cae ahí, se le queda medio atrancada, saca la pierna, lo levanta así como y parece que ha metido un zurullo de gol. Sí. Pero la verdad es que la jugada fue preciosa y si lo hubiera metido de primeras hubiera sido uno de los goles de la jornada. Y la mala suerte es esa, que es nada más salir a los 5 minutos, está enchufadísimo, como todo el Valencia en esta segunda vuelta, lo has comentado tú, sí. Y te hace el empate que te chafa el hecho ese de haber estado, pues eso, como contra el Athletic Club, ganando y jugando y haciéndolo bien durante muchos minutos, durante más de media hora, larga durante esa segunda mitad, y en 2 jugadas aisladas, tontas, absurdas y ridículas, pues te vas con la sensación de que se te ha escapado el partido. Por cerrar ese partido, y que ya es historia y que tenemos que centrarnos en lo que pase el jueves, que será el próximo capítulo, 2 apuntes. Raúl de Tomás calentó al final del partido, no apareció, no contó con él, sí puso a Guardiola, tampoco Raúl de Tomás parece que sea la solución para Íñigo en este momento, en un partido en el que se necesitaba un delantero para meter goles, y tú decías, el gol se paga, y tienes a Raúl de Tomás que cuesta lo que cuesta, y que es un futbolista pues que ya ha demostrado la capacidad goleadora que tiene, y que viene de donde viene, y que bueno, pues de momento todavía no está ayudando. Y el segundo apunte, mucho más bonito, por decirlo de alguna manera, ese aplauso de los jugadores del Rayo antes de empezar el partido, cuando entró Dimitrievski al campo, con Trejo al frente de ellos, con Isi, con Valiu, todos los que estaban en el banquillo, y ese abrazo con el que había sido compañero durante tantos años y que ahora está defendiendo la camiseta del Valencia, que salió este verano, y que fue una de las imágenes más bonitas, ¿no?, de ese partido, de ese empate entre el Rayo y el Valencia. Claro, empezando por el final, es que han estado más de 6 años juntos, muchos de esos futbolistas, Trejo, Isi, con Dimitrievski y muchos más que no salieron en la imagen, o que no se les ve tanto, como Bayú, incluso Ratiu ha estado también un par de campañas con él. Bueno, yo creo que del Rayo es que hay un mismo bloque desde hace bastantes temporadas de la era Iraola, y eso se nota, y yo creo que es el reconocimiento justo a un futbolista que nunca dijo una palabra más alta que la otra cuando le tocó chupar banquillo en el Rayo, tampoco la dijo cuando era titular, mantuvo siempre buen ambiente, eran amigos y muy cafeteros, siempre se les veía en las imágenes en las redes sociales quedar para tomar cafés por ahí y demás. Y bueno, la mala suerte o para nosotros o la buena para él fue que el Rayo no le ofreció lo que él pedía en el contrato de renovación. Aquí lo dijo en esta misma casa, que él quería un último gran contrato con el Rayo, pues eso significa también pagar a jugadores que llevan comprometidos muchos años contigo. Pues el Rayo no consideró que fuera necesario hacer ese esfuerzo, y llegó la oferta del Valencia, y para él, aunque fuera buena oferta económica, no lo está haciendo tanto a nivel deportivo, pero ya sabemos cómo es esto del mundo del fútbol y cómo cambian las cosas y cómo de un día para otro pasas de villano a héroe y al revés, y no hay más que alegrarse por él, por que le vaya bien y reconocerle en este regreso que ha tenido a Vallecas. Y sobre lo de Raúl de Tomás, pues yo creo que viene un poco a colación también de lo que hablábamos con el ejemplo de Aridane y de Pelayo. Son jugadores que no han terminado de tener su mejor temporada, eso desde luego, a eso hay que sumarle todos los problemas que ya hemos hablado muchas veces aquí, de los que ni él de momento ni el Rayo han comunicado nada. Bueno, sí, ya llegará el momento de hablarlo tranquilamente, pero claro, cuando tienes a un jugador que ha estado parado, pues como Isi los últimos 2 meses o el último mes y medio, o como le va a pasar a Camello, pues le puedes ir dando minutitos aquí y allá para que vaya cogiendo ritmo de competición,
pero en un partido 1-1 con un Valencia que después del gol te estaba apretando muchísimo, hace falta un esfuerzo muy importante y Raúl, más allá del compromiso que siempre ha tenido con el gol, pues no es uno de los futbolistas que más, digamos, despliegue físico haga en el campo. Salió Sergi Guardiola, que es un delantero más batallador, más peleón, más de ir a la presión en todas las zonas del campo, incluso de bajar y defender con unas uñas y dientes, incluso en cualquier jugada a balón parado. Y bueno, por ahí yo creo que Íñigo, entre comillas, acertó. No sé si nos falta el delantero, pues eso, que haga el 2-1 si es un exceso de ambición, porque ya hemos visto en partidos como el del Español que muchas veces por irte muy arriba acabas perdiendo y yo creo que el partido en el Valencia lo tenía bastante en el bolsillo y no lo encontró al final el 1-2 de puro milagro. Pues sí, de casualidad. Pero como digo, eso es historia, ese punto importante, y espero que sea mucho más importante y más valioso de lo que parece a priori a final de temporada, y que podamos decir, mira, ¿te acuerdas del partido contra el Valencia y de esos minutos finales en los que podíamos haber perdido? Pues mira, ese punto nos ha servido para estar en donde estamos, y ojalá sea ahí, entre los 8 primeros, y que el Rayo pues pueda decir el año que viene que está en la Conference. Y si no, como hemos dicho otras veces, la temporada está siendo muy buena, buenísima, 41 puntos y quedan todavía unas cuantas jornadas por delante para seguir disfrutando de esto del fútbol, que ahora va a llegar al siguiente capítulo que decía yo antes en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que va a llegar herido porque perdió de qué manera ante la Unión Deportiva Las Palmas cuando parecía que el empate no les valía, fíjate con lo que se encontraron, y que seguro que van a querer resarcirse contra el Rayo el jueves a las 9:30 en el Metropolitano. Sí, aunque ya la temporada prácticamente se les ha ido porque están a 10 de la Liga, 10 del Barcelona. Yo creo que el Atlético va a querer quitarse la espina de ese partido contra Las Palmas y, bueno, entre comillas, vamos a pagar los platos rotos, pero de ahí a que el equipo de Íñigo Pérez le deje, pues va un mundo. Yo creo que el Rayo, siempre que ha ido al Metropolitano en los últimos encuentros, siempre ha hecho buenos partidos, más allá de que haya ganado, haya empatado o haya perdido, y yo creo que este jueves no va a ser la excepción. Tenemos a los futbolistas disponibles, a los mismos que contra el partido del Valencia. Yo creo que va a haber cambios, sobre todo en esa zona del centro de la defensa. No creo que vuelva a repetir con Cis y creo que va a intentar reforzar más el centro del campo. Veremos a ver qué pasa, porque es lo que dices tú, es que el Atlético las tuvo de todos los colores contra Las Palmas. Se encontraron con un porterazo en el mejor día, en su mejor partido de la temporada. Sí. Y ahora le toca al Rayo seguir exigiéndose, seguir enchufado ahí, porque, como tú dices, es que llevamos sin ganar, pues no sé si son 3-4 jornadas consecutivas, creo, desde el partido contra el Alavés, y es que no nos desenganchamos. Es que puede ser que ahora el octavo va a ir ya a Europa, pero es que puede ser, si el Athletic se despista un poco, y ya fíjate lo que le costó el partido contra el Madrid, el Betis está ahí muy cerca, el Villarreal también, incluso con un partido menos. Ojo, si el Athletic Club cae fuera de los 5 primeros puestos y gana la UEFA Europa League, que no es descabellado porque ya están semis, es que va otra posición más, iría incluso el noveno. Tendríamos 6 equipos en la Champions si el Athletic gana la Europa League y queda fuera de los 5 primeros, y eso incluso facilitaría más las cosas para Rayo. Yo sigo con mi mismo discurso, me mantengo en lo que veo, en las sensaciones que me transmite el equipo, pero de aquí a que termine la temporada quedan 6 jornadas, queda muchísimo, aunque realmente estamos casi en la recta final de esta temporada del Centenario, pero todavía queda mucho que sufrir y que disfrutar. Fíjate que estaba pensando ahora que como sigas sumando equipos a Europa, lo mismo hasta el Valladolid se nos va de viaje el año que viene, y no va a ser solo por segunda división, porque vaya tela este año, ¿no? Con tantos equipos para las competiciones europeas, que es un lujo y que es una suerte que el Rayo esté metido en esa pelea, claro. Eso es, y estamos ahí a 2 puntitos del octavo y con la Real Sociedad por en medio, pero bueno, pues la Real Sociedad tuvo ese partido complicado, como le está costando ganar casi todos los encuentros, y el Rayo, siempre lo has dicho tú, tiene enfrentamientos directos. Las 2 últimas jornadas contra el Celta de Vigo y contra el Mallorca, sí. La penúltima, y contra el Celta de Vigo en Vigo la última. Imaginar que te la juegas contra el Celta allí en el último partido, si ganas entras.
No, el pues último es el de que... Vallecas, contra... Sí, contra Mallorca, es verdad. Lo había dicho bien. Pues imagínate eso, jugártela contra el Mallorca en Vallecas y ganar. O sea, que podría ser el cierre perfecto para una temporada del centenario muy buena en lo deportivo y bastante mala en todo lo demás. Y ahí ya te digo que sí dejamos pequeño el campo y que va a venir todo hijo de vecino a ese partido, imagínate, en el que el Rayo se puede jugar en una plaza europea en la última jornada con un rival directo en el que si ganas te vas a Europa y si pierdes no. Bueno, sería espectacular. Bueno, vamos a dejar de soñar y vamos a centrarnos en lo que viene el jueves, como decimos, contra el Atlético de Madrid, ¿no? Eso es, entonces sí necesitamos un nuevo estadio, ¿no? Para ese día, solo para ese día, Nacho. Solo para ese día, lo hacemos desmontable, perfecto. Bueno, que el partido contra el Atlético de Madrid, 50 euros. 50 euros allí arriba, como siempre, en lo alto del Metropolitano. Bueno, es que lo del fútbol ya lo hemos dicho otras veces, es una auténtica locura, pero claro, si tú pones las entradas, no sé qué es primero, si el huevo o la gallina, pero cuando tú pones entradas a los precios que lo pones, luego no puedes quejarte cuando te los ponen a ti. Y no hablo del aficionado, hablo del club, que no lo va a hacer, claro. Claro, es que eso es así, y siempre ha sido así, y siempre será así. Si tú pones las entradas caras en la ida, lo más normal es que en la vuelta te pongan también las entradas caras. Y no es solo de esta temporada, sino de muchas temporadas atrás. El Rayo es uno de los pocos equipos que no suscribe el acuerdo de entradas visitantes porque no quiere conceder el cupo de 300 porque eso le supone perder un bloque de 500 en vez de solo 300, que bueno, yo creo que en la mayoría de los casos, la mayoría de equipos hubieran metido 500 en Vallecas, como se está demostrando. Por ejemplo, en esta última ocasión el Valencia se presentó aquí con más de 150 aficionados, desde luego. Sí. Pero bueno, el fútbol ya se ha convertido en esto, en un elemento de lujo que te puedes permitir si tienes pasta. Si no tienes pasta, pues va a ser complicado, porque no me imagino yo qué bolsillo de una familia puede permitirse en apenas un par de meses los 70 del Bernabéu, los 70 creo que también fueron, los 60 y pico del Camp Nou o de Montjuïc, los 50 del Metropolitano o los 40 que costaron en San Mamés. Por ahí entre medias tuvimos un ligero descanso con los 30 y tantos que costó lo de Vitoria, pero es que es eso, se ha puesto ya en un nivel que, bueno, pues el que puede permitírselo lo disfruta y el que no, pues el resto, pues viéndolo por la tele en casa o escuchándolo en Pasión por el Radio si son partidos de Copa. Por la tele sí lo puedes pagar también, porque también el fútbol es de pago. Bueno, no sé si hay algo más del primer equipo, los días de entrenamiento que van a ser seguidos porque el jueves llega ese partido y después llega el parón del fin de semana. No sé si hay algo más que contar desde el primer equipo, Nacho. No, nada más. Han hecho hoy la primera sesión de entrenamientos el equipo a las 11 de la mañana. Mañana repite el mismo horario, pero a puerta cerrada. Y el miércoles sí que es a puerta abierta a las 6 de la tarde por la tarde, ya pensando en el partido del Metropolitano. Por lo menos el Rayo se ahorra esta semana, dada la premura de los tiempos, el tener que viajar. Por lo menos el desplazamiento es cómodo. Nos ahorramos eso, no nos toca un lugar fuera de Madrid y esperemos pues que esos bolsillos de la afición rayista que puedan permitírselo pues estén allí en el Metropolitano, siempre con muchísimo cuidado porque ya nos conocemos cómo se las gastan por allí, disfrutándolo y quién sabe si disfrutando pues yo creo que es la primera victoria, lo que sería la primera victoria en ese estadio donde el Rayo creo que de momento no ha ganado nunca y que sería, por un lado, sellar la salvación de manera casi matemática porque quedarían 15 puntos por disputa y sacaríamos 13 al descenso, es decir, que estaría casi hecho y desde luego sería un impulso muy importante, importantísimo de cara al encuentro contra el Getafe en Vallecas, que yo creo que va a ser el que determine si el Rayo va a tener las aspiraciones europeas finalmente listas o no, porque el Getafe incluso se puede meter también ahí en la pelea, es decir, ese va a ser el encuentro decisivo para que el Rayo diga sí o no al último tren a Europa. Y luego ya se conocen los horarios de Las Palmas el viernes 9 a las 9 de la noche y el del Betis el jueves 15 de mayo a las 7 de la tarde, día festivo, fantástico, para ir al fútbol también, claro, sí señor.
Sí, bueno, día festivo para alguien. No todo el mundo tiene los días festivos de diario. Hay mucha gente que trabaja y más en Vallecas. Y lo de los viernes a las 9 de la noche, un partido fuera de casa en Las Palmas de Gran Canaria ya es absolutamente matador y rematador. Entonces, bueno, pues esto es lo que nos ha tocado, jugar los viernes, los sábados a las 2, los jueves a las 7. El día menos pensado jugaremos un lunes a las 11 de la mañana, todo por los espectadores de la televisión, que son los que pagan, y nada, el resto pues a fastidiarnos. Bueno, pues cerramos capítulo primer equipo y hablamos del resto, si te parece. Empezamos por el femenino. Bueno, ya lo decíamos la semana pasada, este equipo pues al final va a terminar la temporada, bueno, ya la ha terminado sin pena ni gloria, y además con una derrota ante el Pradejón, bueno, pues confirmando la muy mala temporada del equipo fuera de casa y esa posición ahí en mitad de tabla que ni fu ni fa. La frase acertadísima es la que acabas de comentar. La temporada de este equipo ha terminado, es decir, ahora mismo todavía se están jugando algunas jornadas, pero este equipo ya ha terminado la temporada. Su temporada era no descender, y viendo que no le alcanza ni el fútbol, ni la organización, ni desde luego la propuesta para llegar a algo más, pues las últimas 5 o 6 jornadas se las ha tomado pues de vacaciones, porque hay que decirlo así, y quien se lo tome como una crítica, pues que se lo tome, y con todos mis respetos, pues yo creo que no es de recibo el hecho de perder contra el Atlético de Madrid C, perder en casa contra el Europa, que bueno, se está jugando ahí el ascenso, esa puede ser la derrota más admisible, sí. Pero es que vas al campo del Pradejón, que es uno de los equipos que se estaba jugando no descender, y también te ganan. Y ya no es que te ganen, es que vas con 14 futbolistas nada más, 11 que salen al terreno de juego y 3 suplentes. ¿Realmente esto es lo que queremos para el Rayo femenino? Que yo no digo que pueda haber jugadoras lesionadas, sancionadas, ha habido cualquier desconozco la situación porque ya me parece meterme tanto en el fango que ni siquiera me apetece. Pero no hay futbolistas del Rayo femenino B que quieran acudir. No hay una mejor planificación deportiva para, en el caso de que esto suceda, tener jugadoras suficientes para acudir con garantías. Es que no llevábamos ni portera suplente. Si hubiera habido una lesión con la portera titular, se hubiera tenido que poner una jugadora de campo. Esto es el Rayo femenino. Esto es de lo que ha quedado y esta es la temporada 2024-2025, que desde luego está siendo pues muy similar a la 2023-2024, muy similar a la 2022-2023. Y me atrevo a arriesgarme a predecir con mi bola de cristal pinta, que va a ser muy similar a la 2025-2026 si es que no hay un giro dramático de los acontecimientos, ya sea en la planificación deportiva o ya sea en el banquillo del equipo. Que yo ojalá me equivoque, y lo digo ahora, ojalá me equivoque, pero creo que no se va a dar, que no va a haber ese giro y que por tanto el año que viene vamos a seguir más de lo mismo. Ojalá me equivoque. El femenino, ya lo hemos dicho, perdió con el Pradejón, el juvenil no jugó este fin de semana y el filial adelantó, como decíamos, su partido al jueves para tener unos cuantos días más de descanso también y consiguió la victoria ante el filial del Alcorcón por 0-1, una victoria muy importante, además sumada al empate del Torrejón con la Real Sociedad Deportiva Alcalá, el conjunto alcalaíno que nos hizo un favor también ahí, y el conjunto vallecano pues que está un pasito más cerca de ese playoff de ascenso. Totalmente. La verdad es que ya le tocaba a este filial poder volver a disfrutar una victoria. Lo hizo no sin sufrimiento porque llegó prácticamente en los últimos minutos del partido, porque fue un partido contra el Alcorcón muy igualado. La verdad es que los dos equipos pelearon y bastante bien, con muchísimas oportunidades para los dos equipos por la victoria. Y ese gol solitario de Ibarra, esa cabalgada por la banda izquierda con recorte dentro del área y balón al palo largo, pues le da al Rayo B mucho más que 3 puntos. No solo por la victoria, sino porque corta la mala dinámica de resultados negativos que se estaban cebando bastante en el equipo. Yo creo que un poco impulsado por esa remontada en la segunda parte de la que fuisteis testigo en ese Rayo B3, Torrejón 3. El equipo creo que ha vuelto a creer otra vez en sus posibilidades, ha vuelto otra vez a juntarse esas fichitas que parecía que se habían desperdigado un poco en el primer equipo porque hacían falta para completar
la plantilla del primer equipo con la plaga de lesiones que tuvimos. Y bueno, pues ha vuelto otra vez el fútbol, hemos vuelto a ver al mejor Rayo B, tanto el día del Torrejón que empatamos como en este partido contra el Alcorcón B. Lo importante, portería 0, victoria, 3 puntos que nos dejan más 5 sobre la segunda posición. A falta de 3 partidos tenemos en la mano, incluso la próxima semana, el conseguir ya de manera matemática no solo la plaza de promoción de ascenso, que yo creo que tiene que darse una catástrofe total y absoluta para que el Rayo B no lo consiga, sino incluso la segunda posición. Algo, desde luego, de muchísimo mérito por cómo ha ido la temporada, por cómo fueron las temporadas anteriores, y hay que reconocer todo el trabajo tanto de todos los jugadores como del cuerpo técnico por lo bien que lo están haciendo este año, y bueno, pues eso nos va a dar mucho trabajo que hacer a ti y a mí. Sí, sí, y encantados, porque lo estamos deseando y queremos disfrutarlo, queremos poder contarlo y bueno, volver otra vez, como ya hicimos en el pasado, a contar un playoff de ascenso. Esperemos que esta vez con mejor resultado y que el equipo de Vallecas pues pueda recuperar una categoría que estaría muy bien, subir a la segunda ref, que es una categoría ya con más nombre, con mucho más prestigio que la tercera ref, que está bien, que tiene el nivel que tiene en Madrid sobre todo, y que bueno, pues para los chavales es acortar un pasito con ese primer equipo, que es lo importante, ¿no? Es casi lo fundamental. Esto último que has dicho es lo fundamental y lo vital. Hay que, bueno, no sé si decirle a la gente que no va a ser un camino nada sencillo, porque el Rayo B, para ascender, va a tener que superar 3 eliminatorias. No solo las 2 de jugar contra el resto de los equipos clasificados de aquí de Madrid, es decir, el playoff de aquí, el madrileño, sino que una vez que pasas como equipo clasificado de este grupo 7 de la tercera federación, te tienes que enfrentar en eliminatoria a uno de los 18 restantes equipos de cada grupo que se meten en esa fase final. Es decir, que si todo va según lo previsto, y ojalá que sea así, y estamos deseando contarlos, pues vamos a intentar disfrutar de 6 partidos más del filial cuando termine la temporada, y eso siempre será una buena señal. Significará que nos la jugamos hasta el último partido y ojalá que veamos a ese Rayo B metido entre los mejores equipos de la segunda federación. No es nada sencillo, como estamos diciendo, pero yo creo que llegados hasta aquí, esta plantilla y este cuerpo técnico ya tienen muy poco que perder, muy poco que demostrar, y desde luego van a ser uno de los rivales a temer, porque lo han sido durante todo el año. Es uno de los equipos más goleadores, porque tienen en sus filas a futbolistas que han debutado ya en primera división y les hemos visto incluso hacer goles con el primer equipo, aunque fueran amistosos de pretemporada. Pero este equipo yo creo que cree en sus posibilidades y ojalá acompañe todo, acompañen las no lesiones, acompañe un buen estado del primer equipo, que no se enturbie mucho esa fase final, y ojalá que podamos estar allí para contar hasta el 6º y último partido, que eso siempre será una buena señal. Y lo más importante es disfrutar, que disfruten los jugadores, que disfrute el aficionado, que disfrutemos nosotros, porque llegados a este punto ya solo queda eso, disfrutar, y si se dan los resultados y al final se consigue, pues mucho mejor, pero sobre todo ese camino y ese paso que tiene que dar el equipo ganado a pulso por ser uno de los mejores equipos de la tercera red, pues disfrutarlo del primer minuto hasta el último. Sí, y les ha costado en estas 31 jornadas que ya llevamos. Hemos pasado por casi todos los aspectos anímicos, de ser goleados otra vez contra el Tribal Valderas en las primeras jornadas y estar ahí coqueteando con los puestos bajos de la tabla. Pasamos a tener una racha increíble, casi de 19 partidos sin perder, casi una vuelta entera. 14 partidos sin perder, casi una vuelta entera, metiéndonos ahí, peleándonos contra todo, un Alcalá, un auténtico equipazo de este año. Otra vez la mala racha y ahora este pequeño resurgimiento que hemos tenido. Recibimos ahora el Alcanillas el próximo domingo, creo, 12 de la mañana. Sí. Me imagino que será en el campo 5 al no tener el primer equipo partido este fin de semana. Espero y deseo que sea así, porque desde luego seguro que el entrenador del filial lo pedirá.
Y si la gente se anima a estar allí, a apoyar al equipo, a meternos todos juntos en la promoción de ascenso, pues estoy convencido de que esa palabra clave que dices tú, la de disfrutar, va a ser mucho más sencillo, porque a esta gente lo que tiene son ganas de que el rayismo venga a disfrutar de ellos. No va a haber partido de primera división, es decir, que no hay excusa, no hay fiesta, no hay puente, así que la gente se anime porque estos chicos lo merecen. Bueno, pues cerramos, si te parece, recordando que todos nuestros oyentes pueden seguir votando por el mejor jugador del Rayo en este mes de abril y pueden conseguir la camiseta del centenario que entrega Red Piso, las oficinas de Red Piso aquí en Vallecas, junto con Pasión por el Rayo. Sí, que se den prisa, porque es que dentro de 2 días tenemos ya el partido contra el Atlético de Madrid y ya vamos a tener que hacer otra vez el MVP Red Piso. Sí. Es decir, que ahora las jornadas van así, van a matacaballo, así que, pues eso, en Twitter, en Insta, que la gente nos deje el MVP Red Piso del Rayo Valencia. ¿Quién ha sido para vosotros el mejor? ¿Cis? O a lo mejor fue Pedro Díaz, o a lo mejor te gustó el partido que hizo de Frutos, Álvaro García. Bueno, nos lo ponéis con el hashtag MVP Red Piso, seguís a Pasión por el Rayo y Red Piso Palomeras, creo que es en esta ocasión, y la camiseta del Rayo, la de la bonita, la franja roja, la del centenario. Qué camiseta más bonita para lucirla por Vallecas en las últimas jornadas, y quién sabe si para lucirla el año que viene por Europa, si todo va bien. Esta vez es Red Piso Villa de Vallecas, pero bueno, ha estado Palomeras y también en Sánchez la Gavia, que como siempre son las 3 oficinas de Red Piso que están con nosotros desde hace años, pues acompañándonos en los partidos de Copa y también con esta iniciativa de regalar cada mes, nada más y nada menos que cada mes, una camiseta del centenario del Rayo Vallecano, y se lo agradecemos infinito también desde esta casa. Nacho, que ha sido un placer, que el jueves toca nuevo capítulo, vamos hasta el Metropolitano para ver si el Rayo da la campanada y consigue la victoria ante el Atlético de Madrid, y si no, pues a seguir sumando experiencias en esta trayectoria que llevamos nosotros también aquí. Da penita ya que se acabe la temporada. Sí, Podría durar un poquito más, ¿no? 3 meses o 4 meses más. Que metan otra vuelta, otra más jornadas, que metan más partidos. ¿No? Es que solo quedan abril y mayo, es que nos quedan 2 meses, solo quedan 2 camisetas ya por dar, y nos quedan 6 jornadas de nada. Podía durar un poco más. Un poquito más. ¿Qué van a jugar ahora? ¿Mundial de clubes? ¿Eso qué es? ¿A eso a quién le interesa? Yo creo que a nadie. Yo creo que a nadie. Fuera. La Liga. Y el Rayo. Ahora hay un Girona Betis que la gente está disfrutando seguramente mientras lo está escuchando. 0-3, ganando pues el Betis nada más y nada menos al Girona, que ojito con el Girona, ¿eh? Sí, se está metiendo en un problema serio, y es que no solo el Girona, es que ahí abajo hay 5 o 6 equipos que ganan 3 partidos y se meten en Europa, y pierden 3 y te metes en el descenso, o sea que pues a ver el Rayo iban al descanso 0-3 y 0-3 continúan, y bueno, pues eso tiene pinta de que el Girona ya no lo va a levantar. Nacho, que ha sido un placer, muchas gracias, buenas noches. El placer siempre mío, un abrazo para todos. Un abrazo. Si quieres la camiseta oficial del Rayo Vallecano, las oficinas de Red Piso Palomeras en Sánchez la Gavia y Villa de Vallecas, junto a Pasión por el Rayo, te la regalan. Síguenos en Twitter e Instagram, juega con nosotros y durante 9 meses regalaremos una camiseta oficial para que vistas la franja. Red Piso Palomeras en Sánchez la Gavia y Villa de Vallecas te regalan la camiseta oficial del Rayo Vallecano en Pasión por el Rayo. Viste la franja. Resultados y clasificaciones en Enclave de Franja. Pues así, casi sin darnos cuenta, pues casi hora y media de programa, ¿eh? Ojito. Vamos con los resultados de la jornada, empezando por la primera división, jornada 32 con estos marcadores: Español 1, Getafe 0, Rayo Vallecano 1, Valencia 1, Barcelona 4, Celta 3, Mallorca 0, Leganés 0, Las Palmas 1, Atlético de Madrid 0, Valladolid 2, Osasuna 3, Villarreal 2, Real Sociedad 2, Sevilla 1, Alavés 1, Real Madrid 1, Athletic 0, y en juego en la segunda parte, minuto 67 de partido, de momento Girona 0, Betis 3.
Con estos resultados, Barcelona líder 73, Real Madrid segundo 69, tercero Atlético de Madrid con 63, cierra los puestos de los 4 primeros en Champions el Athletic con 57, se sumaría a esos puestos Champions el Villarreal con 52. A continuación, 2 puestos para Europa League, el Betis, que con esta victoria tendría 51, el Mallorca, que tiene 44. Con 43 todavía en Europa Conference League, el Celta. Y en la pelea, Real Sociedad con 42, Rayo Vallecano y Osasuna tienen 41. Es decir, estamos a 3 de la Conference, a 2 de la Conference, a 3 de la Europa League. Pies en el suelo y a seguir soñando con ver al Rayo el año que viene en Europa. Y lo más importante, por debajo, el Alavés 31, el Leganés 29 y el Valladolid con 16 puntos. Y la próxima jornada, la número 33, que será entre semana y que empieza mañana mismo, con el Valencia Español, también Barcelona-Mallorca, Athletic Las Palmas, Celta-Villarreal, Getafe-Real Madrid, Alavés Real Sociedad, Osasuna-Sevilla, Leganés-Girona, Atlético de Madrid-Rayo Vallecano el jueves a las 9:30 de la noche en el Metropolitano y cierra el Betis-Valladolid. En la segunda red femenina, ya lo hemos contado, nueva derrota de las nuestras, jornada 28, Atlético de Madrid C 0, Athletic B 0, Sporting 2, Racing 0, Europa 2, Eibar B 1, Pradejón 1, Rayo Vallecano 0, Villalonga 1, Osasuna B 2, Real Sociedad B 3, Cornellá 0, Huesca 1, Avilés 0 y Oviedo 2, Zaragoza 0. La clasificación sigue encabezada por Oviedo y Europa, que tienen 60 puntos, el Athletic B tiene 57, octavo el Rayo Vallecano con 37, es decir, a 23 puntos nada menos del playoff y del ascenso directo, y 9 por encima del descenso, pero ya salvadas desde hace unas cuantas jornadas. La próxima, que será la penúltima, jornada 29, horario unificado el sábado 26 a las 4:30 de la tarde, con estos partidos: Huesca-Zaragoza, Avilés Atlético de Madrid C, Athletic B Europa, Eibar B Pradejón, Rayo Vallecano Villalonga, Osasuna B Real Sociedad B, Cornellá Sporting y Racing Oviedo. Como digo, horario unificado, sábado 26 a las 4:30 de la tarde, todos estos partidos. En la división de honor juvenil, jornada de descanso, la clasificación que, como decíamos la semana pasada, está encabezada por Real Madrid con 72, Atlético de Madrid 69, Leganés 49, Getafe 48, Valladolid 43, el Rayo Vallecano, que es sexto, con 42, y la próxima jornada, que será la penúltima, que tiene estos emparejamientos: Real Madrid Alcobendas, Burgos Valladolid, Getafe Alcorcón, Atlético de Madrid Las Rozas, Diocesano Móstoles, Villanovense Majadahonda, Fuenlabrada Darbe y Rayo Vallecano Leganés. Y así llegamos a la tercera ref en el grupo 7. Con estos emparejamientos, con estos resultados, en la jornada 31, Canillas 0, Leganés B 3, Aravaca 1, Galapagar 0, Villaverde 2, Carabanchel 2, Las Rozas 2, Tres Cantos 1, Alcorcón B 0, Rayo Vallecano B 1, Calapozuelo 1, Tribal 1, Parla 1, El Álamo 0 y Torrejón 1, Alcalá 1. La clasificación encabezada por el Alcalá con 69 puntos, ya ascendido, y en la lucha por el playoff están Rayo Vallecano B con 57, Torrejón con 52, Villaverde y Galapagar tienen 50, y fuera del playoff, peleando también por meterse, Las Rozas también con 50, Villalba 48 y Leganés B con 47. ¿Cómo está la cosa? Y la próxima, que será la jornada 32, quedan 3. Con estos partidos: Villalba Aravaca, El Álamo México, Tres Cantos Villaverde, Alcalá Alcorcón B, Torrejón Calapozuelo, Carabanchel Parla, Leganés B Las Rozas, Rayo Vallecano B Canillas. El domingo a las 12 del mediodía, como decíamos, llamamiento para que toda la afición del Rayo vaya a apoyar a los chavales, al Rayo B. Y por último, Galapagar Tribal. Y ahora sí, superadas las 10:30 de la noche, superada la hora y media de programa, ponemos el punto final, la despedida en la noche de hoy. En clave de franja, en pasión por el Rayo Radio.
Cómo nos gusta esto del rock and roll, ¿eh? Cómo nos gusta. En Clave de Franja, Pasión por el Rayo Radio. Como digo, el momento de la despedida. Lunes noche empieza el show. En Clave de Franja te espera ya. Noticias frescas te traerá. En Pasión por el Rayo Radio. Franja roja en el corazón. Cada semana vibrarás. Y entrevistas sin igual, historias de pasión. En Clave de Franja disfrutarás. Al Rayo Vallecano sentirás. Lunes a las 9 en directo. Pasión por el Rayo Radio. Desde Vallecas con rigor te contamos la verdad. Aquí no hay lugar para el rumor, solo orgullo y lealtad. La afición siempre presente está. En cada rincón se escuchará. Los lunes en directo nuestra voz se levantará. En Clave de Franja disfrutarás. Al Rayo Vallecano sentirás. Lunes a las 9 en directo. Pasión por el Rayo Radio. En Clave de Franja disfrutarás. Al Rayo Vallecano sentirás. Lunes a las 9 en directo. Pasión por el Rayo Radio. En Clave de Franja con Miguel Ángel Tejeda. Pues hasta aquí ha llegado el Enclave de Franja de esta noche, desde las 9 en punto, en directo, en Pasión por el Rayo Radio. Hemos hecho este Enclave de Franja 33 de la octava temporada, el 315. Un placer como siempre, los saludos de Miguel Ángel Tejeda. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, gracias por pasar con nosotros este ratito de radio en compañía después de esa Semana Santa en la que el Rayo Vallecano pues sumó un punto importante. Yo creo que va a ser muy importante ante el Valencia después de ese 1-1. Hemos escuchado a Corberán, al entrenador del Valencia, hemos escuchado a Íñigo, al entrenador del Rayo, y hemos escuchado también a dos futbolistas del conjunto de Vallecas, Óscar Valentín, el capitán, y Unai López. Hoy la columna de opinión sobre el estadio. Que no se mueve, hombre, que no. Además hemos repasado todos los resultados y las clasificaciones como siempre y hemos analizado absolutamente todo con Nacho Herrero. Y el jueves más, porque el jueves vuelve la Liga y el jueves el Rayo juega en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid y esperemos que consiga la victoria. 3 puntos que serían, bueno, imaginaos.
Lo dicho, que ha sido un placer. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hasta la próxima.